en Tribuna por Paraguay TV HD y bueno, estábamos en recordaciones por el Día Internacional de la Mujer. Como mujeres paraguayas siempre nos sentimos muy reconocidas por el Papa cuando habla la mujer más gloriosa y se refiere por nosotras las paraguayas. Pero cuando hablamos en un contexto general siempre, digamos, estamos viendo mujeres luchadoras. Nuestra historia es muy fuerte, pero que también necesita esos impulsos. Nada es fácil, al varón tampoco le es muy fácil, a nosotras tampoco. A veces hay situaciones muy reales, una mamá que tiene que manejar toda la familia, trabajo, familia, hijos, etcétera. Entonces uno dice, bueno, pero hay organizaciones que ayudan también en eso y uno ve inclusive mujeres emprendedoras que han llegado, pero cuando hablamos con ellas nos cuentan toda la historia y nada fue fácil. Entonces vos que estás del otro lado, supongo en algún momento uno se cansa y quiere decir no. No te sientas así, que a todas un grado de dificultad siempre se tiene. Y para hablar sobre este tema, y le agradecemos también su presencia, tiene una agenda bastante llena, muy ocupada en nuestro país, que es Marisa Rivera. Ella es presidenta de Empowerment World, que está justamente traída por la Embajada de Estados Unidos y nos vas a contar un poco la experiencia que estás haciendo, sobre todo de lo que es ser emprendedora social, cómo impulsarnos también, mucho más allá de también recordar que es importante el Día Internacional de la Mujer. Marisa, gracias por tu presencia. Bueno, gracias por la invitación. Un placer estar aquí con ustedes y con los audientes que nos están mirando hoy. El tema de la mujer es complejo. Sí, no es fácil. pero es bonito. Estamos en un momento crítico y es, a pesar de que la lucha continúa en cuanto a la igualdad, tenemos muchas cosas por qué agradecer y veo que hay movimientos positivos, pero yo digo, hemos hecho progreso, pero muy despacito. Lo que pasa es que todo también es una cuestión hasta muy cultural en algún punto. Es como nosotros, uno ve la historia, lastimosamente como algunos tienen unos cuestionamientos históricos nuestros, cuando se recuerda el Día de la Mujer paraguaya te dice sí, pero fue por la mujer que se despojó, la Triple Alianza, todo lo que realmente ha significado para nosotras. Pero bueno, es un reconocimiento al fin, ¿no? Dentro de todo, que puede ser el puntal de inicio. Cuando hablamos, por ejemplo, de ser emprendedora social, ¿a qué específicamente te referís y sobre todo también a la experiencia que tenés? Pues mira, yo he trabajado, yo digo, toda mi vida en el empoderamiento de la mujer y comienzo con mi propia historia. Yo crecí en una familia que eran 7 varones y solo 2 mujeres. O sea, ibas mal. No, bueno, yo nací cuña guapa. Muy bien. Mira, estoy aprendiendo palabras palabras típicas guaraní aquí en Paraguay y lo agradezco muchísimo. Pero sí, yo nací guerrera porque yo veía la diferencia, porque los varones tienen más libertades, porque los varones podían salir hasta más, porque los varones no podían lavar los platos, porque no podían hacer las cosas que supuestamente las niñas tenían que hacer. Y yo me rebelé en mi casa. Yo digo que mi primera revolución fue en mi casa, pero luego a través del transcurso no solo de mi educación, pero luego en el área laboral yo lo veía constantemente, que al hombre le pagaban más, que le daban más beneficios, a nosotros nos pagaban menos, y esa lucha continúa. A pesar de que sabemos que el 51% del mundo entero, las mujeres somos la mayoría. Y digo, ¿y entonces por qué? Porque es que no tenemos los puestos de liderazgo. ¿Por qué nos están pagando menos? Y es porque en esas posiciones de liderazgo, las que toman las decisiones son los hombres. Entonces, pues, para mí es una misión de siempre, de apoyar a la mujer conjunto con los varones, en que haya igualdad, que haya posibilidades para que ellas se desenvuelvan. Hago muchos talleres de empoderamiento, el que ellas mismas se conozcan que sí se puede y todas podemos y que ellas tienen que participar. Tú hablaste muy bien de la cultura y muchos le echan la culpa a la cultura machista y digo, bueno, pero ¿quién enseña la cultura? La cultura empieza en la casa y ¿quién enseña esa cultura? O sea que nosotras tenemos que también tomar esa responsabilidad de decir, bueno, yo puedo cambiar algunas cosas. Yo en mi caso comencé con mis hijos.
Mi ex marido no pude hacer mucho, pero con mis hijos sí, porque ellos ahora respetan a las amigas y a las jovencitas que a su par, que tienen todo el derecho de educarse, de ser profesionales, de tener puestos de liderazgo, y que sí, el trabajo de la casa puede ser compartido por el hombre y la mujer. Inclusive nosotros que estamos entrando en una etapa electoral de elecciones, es también un buen momento. A veces te dicen, pero ¿por qué si vos sos tan capaz y convences, por qué necesitas una ventaja en cuanto a cupos de poder o que, qué sé yo, sea tanto por ciento en senadores o en diputados, el Parlamento en general, o lo que es el Poder Ejecutivo? Y sí, pero sabemos que en la realidad los manejos son diferentes, inclusive te lo dicen, sí, pero acá la mujer no le vota a otra mujer. Bueno, y entonces, ¿de quién es la culpa? Si la mujer no va a apoyar a otra mujer, entonces nos quedamos iguales. Yo honestamente, cuando me pongo a ver el estado mundial de la mujer, el 51%, aquí en Paraguay es el 49.3%, casi mitad, hombres y mujeres. Pero cuando hablamos de política, aunque no te guste la política, todo es política. El comprar una silla, ¿de dónde vino la silla? Hubo una ley, hubo algo que hablamos y que los políticos pusieron las leyes que nos afectan a nosotras como mujeres. Nosotras, el 65% del consumo mundial es con mujeres. O sea, cuando te pones a pensar, tenemos influencia en la economía de todos nuestros países, tenemos influencia en el día a día, pero cuando miramos en puestos políticos no estamos tan representadas. Aquí en Paraguay es el 16% que está en parte del Parlamento Nacional. En Estados Unidos, que uno piensa que es un país muy avanzado, solo el 19% del Congreso en Estados Unidos está compuesto de mujeres. Y cuando yo miro no solo mujeres, digo, bueno, ¿y cuántas latinas? Solo tenemos 11 latinas en el Congreso de Estados Unidos y somos 57 millones de latinos en ese país. O sea que nos falta mucho, pero es importante que sí participemos, una, postulándonos, y otra, votando y apoyando a la mujer. Y es un contrasentido, porque nosotros ahora que estamos en campaña, uno ve, todos los candidatos se presentan todos muy lindos en las fotos y todo lo que te venden, y realmente se venden para nosotras las mujeres. O sea, se acuerdan muy bien de nosotros en esos momentos, porque finalmente la mujer es la que, claro, porque somos nosotras las que más nos vamos a votar también. Exacto. Hasta en esos temas tenemos ese tipo de influencias, ¿no? Sí, en Estados Unidos también 8 millones más de mujeres van a las urnas que los hombres. Yo digo, bueno, entonces tenemos la capacidad de poner a estas personas en puestos de influencia, pero lo importante no es solo de votar por la persona o el candidato que tú creas que sea posible, pero el continuar alegando que, bueno, tú prometiste tal cosa para nosotras y no vemos el resultado. O sea, hay que continuarlo mientras ellos estén en esos puestos de liderazgo. Y también cuando miras a los partidos políticos, quién tiene mujeres en sus listas y quién no las tiene. Si no tenemos mujeres, más nunca vamos a llegar a esos puestos. O sea que hay muchas cosas que todavía se tienen que trabajar, pero la necesidad está, porque si la mayoría del mundo somos mujeres o la mitad de Paraguay son mujeres, deberíamos de tener nuestra voz, nuestra creatividad, nuestra economía, nuestra educación tiene que estar a par de los hombres. Y entender también lo siguiente, o sea, nadie pide una cuestión de diferencia, pero hay cuestiones de naturaleza que las mujeres de por sí llevamos más compromiso. El tema, por ejemplo, la maternidad. O sea, estamos hablando de que la proyección y que sigan, que los seres humanos continuemos. O sea, es tan vital todo eso, pero que a veces en algún momento uno encuentra eso como una dificultad. Una mujer con un embarazo es casi un problema en los lugares de trabajo, esa es una verdad. Y es triste, ¿no? Porque en verdad si uno se pone a reconocer, pues es parte de nuestra vida y es un orgullo el ser madre. Pero para todas nosotras que trabajamos en un ámbito laboral, pues se nos hace bien difícil. Porque yo digo que la liberación femenina nos ayudó a todas nosotras a entrar al área laboral, pero nada ha cambiado mucho en la casa.
Y ahí es donde tiene que cambiar, donde si uno tiene pareja, que esa pareja también contribuya al bienestar del hogar, que no solo es la responsabilidad de la mujer, pero también del hombre. Y si tenemos hijos también, que tengan esa responsabilidad y ese compromiso con la familia. Y todo esto son procesos, ¿no? Proceso. Y se toma tiempo. Una cultura que costó 500 años armarla, pues no la puedes cambiar en 2 días, ¿no? O sea, el proceso se tiene que cambiar, inclusive cuando hablamos de política, todos esos procesos se tienen que cambiar para acomodar a la mitad de tu población. Porque digo, no puede haber democracia en ningún país donde la mitad de la población no se da en cuenta. Esto también, o sea, cómo la mujer tiene que ir, o sea, es una realidad diferente de generaciones anteriores en cuanto a que los padres, por ejemplo, le digan, tenés que estudiar, por lo general eso se dejaba al varón. Hoy, digamos, el avance es que por igual, la nena también tiene que estudiar. Sí, sí. Y gracias a Dios, eso es lo que digo, hemos progresado, pero a pasos muy lentos. Pero todavía cuando miramos a países donde todavía se le niega la educación a las niñas, existe, y eso ya se tenía que haber erradicado completamente. Lo que es la violencia contra la mujer a nivel mundial es una epidemia, con nuestras niñas también. El tráfico de mujeres y niñas también es una epidemia mundial. Por un lado estamos promoviendo una cosa y por otro estamos viendo cosas horripilantes que se tienen que arreglar, y que todo lleva tiempo, proceso y política para arreglar todos esos problemas. Y hay como un temor. Nosotros hace poco salió la ley del feminicidio en nuestro país. Y dio como una sensación, desde que apareció eso, o no sé, o tomamos más conciencia mujeres y varones, porque inclusive había videos en el cual un varón grababa a su novia o pareja y con hechos así muy violentos, y le pasaba a otro y otro. Y uno dice, bueno, es inentendible cómo, o sea, tu pareja que supuestamente te quiere, hace un hecho de violencia, te está grabando, comparte por WhatsApp el video, y uno dice en un punto, y seguramente para él está bien lo que está haciendo. Ahí vamos otra vez a lo cultural, pero cuando se da cuenta de que interviene la justicia, y ahí te das cuenta que no estaba bien. Bueno, pero por eso se necesita la política y la justicia para terminar estos casos. Pero anteriormente pues no se daban, pues es un homicidio, no tiene nada que ver el señor de la casa, pero no, estos son feminicidios. La violencia contra la mujer en la casa es tan grave como fuera de la casa. Y si no hay consecuencias, pues claro, lo podemos seguir haciendo. Yo creo que también las redes, ahora que lo ponen en el video y la gente tiene opiniones, en Estados Unidos el movimiento Me Too, o Yo También, una de las actrices que fue acosada por uno de los grandes cinematográficos de Estados Unidos, le pidió al internet, si tú has sido acosada o violada, pon Me Too. Y en cuestión de 24 horas, 12 millones de mujeres expusieron su historia. Y digo, 12 millones en 24 horas, o sea, honestamente es grave, sigue pasando y no debería de pasar. Pero a menos que tengamos leyes, y quienes son los que ejercen esas leyes son los políticos y quienes están a esas manos, no vemos la representación femenina. Pero sí hemos avanzado, y eso es importante reconocer. Pero como ciudadanas y ciudadanos tenemos que pedirle a esos que pueden hacer los cambios en esas políticas que continúen ese trabajo, y que hay que castigar a los que acosan a nuestras mujeres, a los que matan a nuestras mujeres y niños. Eso no tiene caso en ningún país y en ningún sitio. Cuando hablamos también de lo económico, ¿cómo estamos en ese proceso? ¿Qué nos cuesta más las mujeres, haciendo una referencia general? Pues mira, esta mañana conseguí en uno de los periódicos de ustedes, no la tengo conmigo, pero lo interesante es que
Sí, a las mujeres nos pagan mucho menos haciendo el mismo trabajo de hombre, no solo en Paraguay, pero en el mundo entero. En Estados Unidos es algo que constantemente estamos luchando a que haya equidad en cuanto al salario, y todavía de $1, 70 centavos es el que le pagan a la mujer. Y esta mañana estaba leyendo que lo miraron de otra manera. Si en verdad tanto tiempo o nos pagan mucho menos, calcularon que eran 89 días gratis que ofrece la mujer por estar trabajando por menos. Y eso hay que mirarlo, no solo los que tienen el poder de dar el salario, normalmente son los hombres, porque tienen esas posiciones de liderazgo, y por eso la lucha en ver más mujeres en posiciones de liderazgo, o hombres que entiendan que el salario de una mujer es el beneficio no solo de la mujer, pero de una familia. Porque el que tú no me pagues a mí lo que yo me merezco por el trabajo igualmente que el de Pedro, Juan o José, no me va a dar a mí la oportunidad, especialmente como madre soltera, a poder darle la educación y los materiales que mis hijos necesitan. Lo básico. Lo básico. Todo eso afecta a la economía de un país. O sea que todos deberíamos, hombres y varones, mujeres, deberíamos de estar aportando y luchando a que haya equidad de salario, porque nos afecta a la economía de todos nuestros países. Y sobre todo también se ha demostrado, y cuando hablamos también en el tema político, porque a veces hay como, al varón se le permiten muchas cosas, o sea, uno, lo primero que te dice, no, ¿para qué presidenta? Para el Thatcher, la guerra, etcétera. Pero si vamos a ir a hacer la historia, ¿cuántas guerras hemos tenido? Y absolutamente decisión de varones. Exacto. O sea que me parece muy básico también hablar de eso, es darnos la oportunidad. Finalmente tenemos realidades, y a nivel de Latinoamérica, lo que estabas hablando, de mujeres, jefas de hogar, sola. Entonces cuando le pagamos menos, tiene menos posibilidad, inclusive con los hijos. ¿A quién le deja para el cuidado, o la alimentación, la educación? Sí, afecta la economía en todas maneras que lo quieras ver. Tú mencionaste también en Latinoamérica, y yo recopilo muchos de los datos a nivel mundial. Han habido 70 mujeres que han sido presidentas o primeras ministras en el mundo entero. Y del 1950 al 2016 fue Latinoamérica la que en verdad, tengo un mapita que pone como lucecitas por donde Argentina, Argentina, Panamá, Brasil, Nicaragua, Chile. Brasil, Chile. Es el continente donde hemos tenido más representación de mujeres como presidentas de sus países, que eso es un orgullo, y claro, ha pasado en los últimos 10, 15 años, pero ha sido a costa de mucho esfuerzo. Pero también tenemos que reconocer, en el 1950 no había ninguna, y de repente ves el mapita que ya ha sido, nos falta Paraguay, nos falta Estados Unidos. Sí, también. Bueno, estuvo a medio a punto lo suyo. Medio a punto, pero ahí vamos. Pero y ver un poquitito en esto, y a veces se habla, ¿por qué hacer esa discriminación en positivo? A nosotros, por ejemplo, hace poco hemos tenido una experiencia de Ciudad Mujer, donde se dan creo que 80 servicios, 15 instituciones, desde salud, lo económico, inclusive también el tema de violencia. Es que no tenemos otra opción. O sea, yo dije, ¿cómo va a funcionar este restaurante? Lo van a hacer medio lento. Pero sí me llamó la atención de que desde el primer día fue lleno. O sea, es una necesidad. Es una necesidad, y yo sé que a veces es complicado, y esa necesidad es grande, pero es importante. Yo me acabo de reunir con la ministra de Ciudad Mujer y la ministra del Ministerio de la Mujer, y estábamos conversando en lo que han creado con lo que es la Ciudad Mujer. Yo he visitado otros países que tienen un sistema más o menos igual, y todas confirman lo mismo, que lo crearon sabiendo que había necesidad, pero en cuanto tú abres las puertas es como un avalanche de mujeres con muchas, muchas necesidades. Así que estas ciudades o estas organizaciones que están trabajando conjuntamente para el beneficio de las mujeres son altamente necesarias.
y yo espero que en algún día no las necesitemos, pero actualmente el mundo entero las requiere, las necesita y tenemos que apoyarlas. Esto en ningún momento significa para los varones, ¿no? Yo creo que todos les queremos muchísimo a los varones. Tenemos hijos también, no sí. Es en contra de nadie. No, no es en contra de nadie, pero yo siempre digo que cuando un varón es líder, o cuando una mujer se convierte en líder, siempre tiene en consideración los hombres, pero cuando un hombre es líder a veces se le olvida que hay esta otra población que también estamos presentes y debemos de tener voz y voto en todo lo que se decide. A veces no nos toman en cuenta tan seriamente como si lo debiesen, pero eso es parte del empoderamiento también nuestro de mujeres, que tenemos que saber que sí tenemos voz, voto, posibilidades y que tenemos que demandar que sí, que nuestros puestos tienen que estar parte de todo lo que hace la fábrica de una sociedad. Y participar. Y participar. O sea, nada viene de regalo. Si uno no participa, difícilmente pueda cambiar también algo. Bueno, yo siempre digo, todos tenemos dos opciones. O eres parte del problema o eres parte de la solución. Y si no eres parte de la solución, eres parte del problema. Porque hay gente que dice, ay, bueno, yo no voy porque a mí no me escuchan, no me hacen, no me dicen, no me... Y le dije, bueno, entonces tú eres parte del problema, porque el guardar silencio no nos ayuda a nadie. El no participar no ayuda a nadie. O sea que si todas queremos cambio o todos queremos cambio, todos tenemos que participar. Y por eso se habla en política, y ahora inclusive se habla de la ley de paridad aquí en nuestro país. No sabemos en qué va a terminar, pero el hecho de hablarlo ya es importante. Un buen principio, claro que sí, claro que sí. Porque antes ni siquiera se veía esa posibilidad. Creo que hace ni 50, 60 años las mujeres acá hemos tenido derecho al voto. Y encima tenías que tener permiso, y si eras casada, tu marido te tenía que autorizar para que vos vayas y votes. Sí. Hoy, pero ¿cuántas mujeres trabajaron para que ocurra para eso? Llegar a este momento. Claro, y exacto. Hoy nos vamos y votamos, ejercemos nuestros derechos, pero hubo mucho trabajo anterior. Exacto, en verdad, ahora que estamos celebrando la semana o el mes de la mujer, yo quiero felicitar y honrar a todas esas heroínas en nuestras mamás, nuestras bisabuelas, nuestras hermanas, nuestras tías, todas esas que sí lucharon y aquí continuamos la lucha, pero ellas tuvieron una lucha totalmente mucho más fuerte que las nuestras. Ahora nosotros podemos educarnos, ahora nosotras podemos ser independientes económicamente y físicamente, y ellas no podían, pero lucharon de todas maneras. Así es que para todas esas mamás, bisabuelas, abuelas, un abrazo y honrarlas en este mes. Aunque yo las honro, yo digo que no tenemos que esperar a marzo a celebrar el mes de la mujer, hay que celebrarlo 365 días del año. Bueno, gracias por estos conceptos y bueno, significa que son procesos, siempre decimos, pero hay que hablarlo, decirlo, intentarlo, participar. Esa es la clave, participar, ¿no? Participar y apoyar. Exacto, o sea, y no es cierto aquello que para mí es un mito de que una mujer no le apoya a otra mujer. Bueno, eso también hay que trabajarlo. Sí. No es así, no es así. Bueno, gracias por tu presencia y compartir estas experiencias. Gracias por invitarme. Vamos a una brevísima pausa y ya volvemos.